la cadena de supervivencia y las secuencias de la reanimación cardiopulmonar. Entonces vamos a dar primero algunos conceptos básicos sobre lo que es reanimación, en relación al tema. Por ejemplo, comenzaremos definiendo qué cosa es paro respiratorio. El paro respiratorio no es sino la ausencia de la respiración, o sea, es apnea, pero con actividad cardíaca detectable y pulso palpable. Es decir, el paciente simplemente no respira, pero tiene pulso y tiene latidos a la ocultación. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del paro respiratorio? La obstrucción de la vía aérea. Esto suele verse con cierta frecuencia, por ejemplo, en los menores de 3 meses, cuando tienen obstrucción nasal. No es raro que los niños pequeñitos tengan secreciones nasales, y ellos, a diferencia del adulto, en donde cuando a uno se le congestiona la nariz, uno abre la boca para respirar, ellos no saben hacer eso. Entonces, el tener la obstrucción nasal, generalmente por secreciones o por cuerpos extraños, o a veces por regurgitación de la leche, puede provocar la obstrucción nasal y el paro respiratorio. En el adulto, la obstrucción nasal, bueno, en línea más grande corresponde generalmente a cuerpos extraños, en donde hay canicas, por ejemplo, o hay trozos de comida mal masticadas. Y en el adulto corresponde fundamentalmente a la posición posterior de la lengua, la caída de la lengua, por ejemplo, en sedaciones muy profundas, en fases eh, de alcoholismo profundo, o secreciones como sangrados, vómitos, o cuerpos extraños, tumores o traumatismos. También puede ser por una disminución del esfuerzo respiratorio, cuando hay compromiso del sistema nervioso central, sea de causa vascular como en el ACV, sea de causa infecciosa como en la meningitis o encefalitis, o de causas tumorales que provocan hipertensión endocraniana. A veces también esta disminución del esfuerzo respiratorio se debe a la acción de algunas drogas o medicamentos que producen depresión del sistema nervioso central, como en el caso de las benzodiazepinas. Vamos a ver que los pacientes con intento de suicidio pueden tomar 5, 10, 15, 20 tabletas de benzodiazepinas, intoxicación alcohólica, exceso de anticonvulsivantes, opioides, etc. También podría deberse el paro respiratorio a una disminución de la actividad muscular respiratoria. Disculpen que se interrumpió la comunicación. Bueno, entonces decíamos de que problemas de índole neuromuscular, enfermedades neuromusculares como la miastenia gravis, quizás lo que vean ustedes con más frecuencia es el Guillain-Barré, el botulismo, que es una intoxicación, el uso de bloqueadores neuromusculares, como lo que utilizan los anestesiólogos en sala de operaciones, lesiones de médula ósea, sobre todo de médula alta, traumatismos vertebromedulares o mielitis transversa, o lesiones de compresión medular. Desde el punto de vista metabólico, puede ser producida la fatiga muscular por cuadros de hipoxemia persistente o acidosis metabólica, en donde el paciente comienza a hiperventilar y los músculos respiratorios, como cualquier músculo, terminan fatigándose y produciendo el paro respiratorio. En general, qué otras causas podemos ver? Insolación o congelamiento, quemaduras, inflamaciones de la garganta, obstrucciones de la garganta por lengua, ya hemos visto la falta de oxígeno y finalmente el ataque cardíaco. ¿A qué llamamos muerte súbita cardíaca? La muerte súbita cardíaca o muerte súbita de causa cardíaca es una muerte que ocurre de manera inesperada.
Inesperada porque es un paciente que está aparentemente bien y ocurre dentro de la primera hora de iniciados los síntomas, en este caso de síntomas cardiovasculares. Es que el paciente que estando aparentemente bien hace de repente un dolor precordial, colapsa y antes de una hora ocurre la muerte. En este caso, la muerte ocurre porque hay un paro cardíaco inicial que lleva luego al paro respiratorio y esto completa ya lo que sería un paro cardiorrespiratorio. Generalmente, a veces utilizamos como sinónimos la muerte súbita y el paro cardiorrespiratorio. En realidad, la muerte súbita tiene más bien con un enfoque más de tipo epidemiológico, mientras que el paro cardiorrespiratorio tiene más bien una orientación clínica. Y ya veremos que el tratamiento del paro cardiorrespiratorio, sea cual sea la etiología, tiene el mismo tratamiento que es lo que vamos a ver ahora. Aquí llamamos muerte clínica. Es una situación en la que existe ausencia de respiración, ausencia de actividad cardíaca y además ausencia de función neurológica, pero con una duración menor a los 4 minutos. ¿Por qué? Porque en esos 4 minutos todavía la función neurológica es reversible. Es decir, ustedes ven este paciente, no respira, no tiene actividad cardíaca, pero todavía el sistema nervioso central está preservado porque el tiempo de esa ocurrencia del paro cardiorrespiratorio es inferior a 4 minutos. Mientras que si el tiempo se excede, aún si pasa los 10 minutos, en donde ya existe una severa lesión por hipoxemia o por náusea multisistémica, entonces a esto ya se denomina muerte biológica. Entonces hay que diferenciar muerte clínica de muerte biológica. La muerte biológica es irreversible. La muerte clínica, como es de corta duración, es totalmente reversible. Muy bien, una vez entendido estos conceptos, vamos a entrar de lleno al tema de la clase, que es en reanimación cardiopulmonar, que lo vamos a definir como el conjunto de maniobras realizadas para reemplazar la función cardíaca y la función respiratoria. Porque recuerden que hay un paro de la función cardiovascular y de la función respiratoria. En un paciente inconsciente y que no respira. ¿Cuál es el objetivo de esta reanimación? Es recuperar las funciones cerebrales en lo posible completas. Entonces, este conjunto de medidas intentan generar un flujo sanguíneo que por lo menos aporte cantidades mínimas de oxígeno y energía para preservar la función tanto del corazón como del cerebro. El RCP tiene 3 niveles: el RCP básico o soporte vital básico, BLS, que son las medidas basadas en la compresión torácica y la ventilación pulmonar con 1 o con 2 reanimadores. Es el tipo de reanimación que pueden ustedes dar a aquel paciente que se encuentra en la calle y que súbitamente colapsa y ustedes verifican que es un paro cardiorrespiratorio. Se emplean métodos que no requieren una tecnología especial. En general, se utilizan solamente vuestras manos y vuestros pulmones. Excepcionalmente podremos tener a la mano por ahí de repente un ambú y consiste en realizar masaje cardíaco externo, la apertura de las vías aéreas y la ventilación boca a boca. Hago mención de este dispositivo llamado ambú porque en realidad existe un riesgo no pequeño para el reanimador que da respiración boca a boca o boca a nariz, porque queda expuesto a las secreciones de este paciente. Y si ustedes no lo conocen y eso ocurre en la calle, uno no tiene idea por qué razón ha ocurrido el paro cardíaco. Así que bien podría uno contaminarse con algún virus, una bacteria o un hongo que haya sido la causa primaria del paro cardiorrespiratorio. El segundo nivel es la reanimación cardiopulmonar avanzada, ACLS por sus siglas en inglés. Ya se hace con equipamiento básico,
como ventiladores, monitores, desfibriladores. Ya en esta fase uno es capaz de intubar al paciente y administrar oxígeno e incluso algunos fármacos. Obviamente esto no lo hace uno en la calle, a menos que llegue una ambulancia perfectamente equipada o que el paciente sea trasladado con mucha rapidez a un centro médico cercano. La tercera fase de la reanimación cardiopulmonar son los cuidados post-reanimación. Estos se realizan en unidades de terapia especial, en el caso nuestro, en nuestro país, en las unidades de terapia intensiva, en donde hay equipamiento y hay médicos encargados de mantener la ventilación, de mantener la circulación y además realizar la neuroprotección para evitar el daño cerebral. No hay ninguna duda que las técnicas de soporte vital de RCP están perfectamente validadas, no hay ninguna duda. Las posibilidades de la supervivencia varían mucho en las series, desde el 0 hasta el 21%, llegando a alcanzar incluso niveles tan altos como 44%. Y en el caso de los pacientes hospitalizados, incluso un 42%. Obviamente la supervivencia va a depender mucho, no solamente de la rapidez con la que se haga y la eficiencia con la que se haga las maniobras de reanimación cardiopulmonar, sino a su vez del diagnóstico de fondo del paciente. A pesar de que hagamos todo lo que se debe hacer, solo un 20% de los pacientes que los sacamos del paro cardiorrespiratorio son dados de alta finalmente sin secuelas neurológicas. Es decir, que a pesar que hagamos todo lo que el manual dice y trabajemos con rapidez y eficiencia, es muy posible que alguna secuela neurológica quede al momento del alta. Y la recuperación va a depender del paciente y de la eficiencia de la reanimación. En cuanto a la etiología del paro cardiorrespiratorio, vamos a ver que hay causas cardiovasculares, que son las causas más frecuentes, causas respiratorias, causas neurológicas, traumatismos, un acápite aparte para muerte súbita de lactante que no vamos a tratar el día de hoy, y algunas otras causas. Comencemos hablando de las causas de índole cardiovascular. De hecho, son las más frecuentes. De cada 10 paros cardiorrespiratorios, 8 de ellos van a corresponder a problemas de índole cardíaco. Y de estos, la causa más frecuente es la enfermedad coronaria. He encontrado que entre el 40 y el 86% de los pacientes que sobreviven al paro cardiorrespiratorio tienen en la coronariografía lesiones muy significativas del árbol coronario superior al 75%. Pero solamente la enfermedad coronaria es la única que causa paro de causa cardiovascular. No. Generalmente la gente que está en este nivel, con enfermedad ateromatosa coronaria, son gente adultos que están por encima de los 40 o 50 años. Pero puede ocurrir también paro cardiorrespiratorio en gente más joven. Sí. En segundo lugar, con criterio de frecuencia, están las miocardiopatías. De estas miocardiopatías hay dos que son importantes. La miocardiopatía hipertrófica, que se ve con cierta frecuencia en adultos jóvenes y jóvenes. Recordarán ustedes estos dos chicos del Cristal que fallecieron hace unos años durante el entrenamiento. Ellos tenían miocardiopatía hipertrófica. Son lesiones primarias del miocardio de causa desconocida, que como ustedes ven, no solamente se presentan en adultos, sino en especial en niños y adolescentes. La otra miocardiopatía que es importante es la miocardiopatía dilatada. Cuando revisen ustedes el capítulo de miocardiopatías van a ver que hay 3 fenotipos diferentes. La miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía restrictiva. Las dos primeras, como hemos mencionado, con cierta frecuencia son causas de paro cardiorrespiratorio, en especial en gente joven
incluso en niños. En tercer lugar, debemos considerar la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Es una miocardiopatía sui generis especial de origen genético y felizmente para nosotros poco frecuente, que produce arritmias ventriculares severas. También puede ocurrir paro cardiorrespiratorio por arritmias severas, como la fibrilación ventricular, que es la causa de paro cardíaco más frecuente, y la taquicardia ventricular sin pulso o simplemente taquicardia ventricular. Esas dos arritmias, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, son las formas de paro cardíaco o son las formas de muerte súbita más frecuentes. Es decir, cuando un paciente, cuando se paraliza la función del corazón, hay 4 formas de paro: la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la asistolia y la disociación electromecánica. Las dos primeras, las que estamos viendo en esta diapositiva, son de hecho las causas más frecuentes de muerte súbita, un 75%. La buena noticia, como vamos a ver más adelante, es que estas responden muy bien a la desfibrilación. Ahora vamos a ver más adelante a qué me estoy refiriendo. Entonces, son arritmias ventriculares o son formas de paro, digamos, que son más fácilmente tratables que las otras. Aquí está la secuencia de lo que hemos mencionado. Las formas de arritmia que producen paro son la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la actividad eléctrica sin pulso, la bradicardia severa y la sistolia. Como hemos mencionado, esas dos, la A y la B, son reversibles con la desfibrilación. Por eso que es importantísimo desfibrilar al paciente lo más rápidamente posible. Cuanto más precoz sea la desfibrilación, mayor va a ser el éxito del tratamiento. También dijimos que son responsables las enfermedades respiratorias. Ya hemos hablado de la obstrucción de las vías aéreas, que no es pequeña la cantidad. En Estados Unidos hay más de 30.000 muertes al año por atragantamiento, enfermedades neurológicas, accidentes cerebrovasculares, pacientes que de repente están bien, se rompe un aneurisma en el cerebro, inunda el cerebro, inunda la cavidad craneana, produce hipertensión endocraniana, ocurre el enclavamiento amigdaliano, paro cardiorrespiratorio. Algunos traumatismos, ahora que vemos que el tráfico en Lima es terrible, vemos choques, vemos atropellados, vemos accidentes en motos, accidentes en bicicleta, que pueden producir traumatismos craneales, traumatismos torácicos y traumatismos abdominales, que pueden ser directamente los responsables de la muerte súbita. Hay causas menos frecuentes, sí, y que vale la pena mencionar, como la disección de la aorta, la ruptura de aneurismas arteriales, tanto torácicos como abdominales, la tromboembolia pulmonar, el hipo o el hipertiroidismo, la disfunción suprarrenal y tóxicos. No es infrecuente la muerte súbita en gente joven por cocaína, por exceso de alcohol, y hay que ver que no solamente hablamos de alcohol etílico, sino también de alcohol metílico y algunos fármacos, como ya hemos mencionado. Entonces, para que ocurra un paro cardíaco, vamos a encontrar causas primarias, es decir, donde el corazón en sí está enfermo. Y hemos dicho que la cardiopatía isquémica va a la cabeza. En segundo lugar, las miocardiopatías. Cuando hablamos de valvulopatías, nos referimos fundamentalmente a la estenosis aórtica y las miocarditis, ahora que está de moda el COVID, el coronavirus y como muchos otros virus pueden inflamar el miocardio y producir muerte súbita. También pueden haber causas cardíacas que produzcan muerte súbita. El día de ayer estuvimos hablando del síndrome de Brugada, del síndrome de Cutelarco, que son enfermedades que cuando uno examina al paciente, por ejemplo, en el Brugada o en el Cutelarco, el examen clínico es perfectamente normal. ¿A qué se refiere con corazón sano? Se refiere a un corazón estructuralmente sano.
pero cuando registramos el electrocardiograma, ahí vemos que sí hay alteraciones. También pueden haber causas secundarias de paro cardiorrespiratorio, es decir, donde hay corazones que están completamente sanos. Por ejemplo, hipoxia o hipoxemia grave, como ocurre en el atragantamiento. Shock, cualquiera que sea la causa, hipovolémico, distributivo. Un desequilibrio hidroelectrolítico, fundamentalmente alteraciones a nivel del potasio y del magnesio, o alteraciones en el pH, con un pH menor de 7, seguramente acidótico, eso también puede producir paro cardiorrespiratorio. Y daño cerebral agudo, sea por traumatismo, sea por sangrado. Entonces, como ustedes verán, la etiología del paro cardiorrespiratorio no es única, son múltiples traumatismos, infecciones, metabólicos, medio interno, enfermedad coronaria, etc. Prevención del paro cardiorrespiratorio. Hasta aquí, delegada, ¿se escucha bien la clase? Delegada. Doctor, sí se escucha bien, solo que a veces la pantalla parpadea. No, sí, eso ya le dije que eso iba a quedar así. Muy bien. Prevención. Vamos a tener que usar algunos ejemplos para ejemplificar bien eso. ¿Cómo prevenir un paro cardiorrespiratorio de causa cardíaca, neurológica o respiratoria? Muy bien. Vamos a suponer que nos encontramos en una reunión familiar. Supongamos que ya salimos del COVID, que finalmente podemos reunirnos. Y va a la reunión uno de nuestros tíos, uno de los tíos más queridos, simpaticón, pero sabemos que el tío eh, ya no es ningún jovencito, que es fumador, que es hipertenso, que es diabético, que es gordito, que es sumamente estresado. Ya identificar a alguien que tiene factores de riesgo para enfermedad cardíaca ya debe ponernos en alerta. Una vez que hemos identificado quién puede ser quién tiene factores de riesgo importantes, tenemos que aprender a reconocer el ataque cardíaco o el infarto de miocardio. Si de repente el tío del cual estamos hablando presenta o se queja de una opresión precordial o retrosternal irradiado al cuello, irradiado al hombro, irradiado a la mandíbula, entonces debe hacernos pensar que está teniendo un evento coronario. Además puede presentar sudoración, náuseas, disnea y debilidad. Algunos pacientes pueden no presentar estos síntomas tan floridos, sino aparentemente una causa más leve o un dolor muy atípico de tipo punzada y fugaz. Estos casi nunca dan señales de un ataque cardíaco. Recuerden ustedes que de los pacientes que hacen síntomas de infarto de miocardio, la mitad de ellos no van a llegar al hospital, se van a morir donde están. Eso entra dentro de lo que hemos dicho, muerte súbita cardíaca. Pero como están ustedes allí y están alertas, entonces lo primero que deben hacer es alejar al paciente, no a la víctima, alejar al paciente del bullicio de toda la gente, porque si bien alguien se pone mal, todo el mundo se remolina, por supuesto con buena intención quieren ayudar, pero generalmente más que una ayuda, entorpecen. Llevarlo a otra habitación, que esté en silencio, que no haya mucha bulla, tratar de darle comodidad y facilitarle la respiración. Es decir, si el tío está con corbata, aflojarle la corbata, aflojarle el pantalón, aflojarle la correa, para que pueda ventilar. Si el paciente, el tío del que estamos hablando, ya tiene antecedentes de enfermedad coronaria, preguntarle si tiene sus medicamentos a la mano, los nitratos, el isorbide, sea en tabletas o sea en aerosol. Ya administramos 5 miligramos de isorbide
debajo de la lengua, con el paciente sentado o acostado. Y podemos darle hasta 3 tabletas dentro de los primeros 10 minutos si el dolor no alivia. Si después de la tercera dosis el dolor no alivia, no le den más, porque vamos a hipotensarlo, vamos a crearle más problemas y no va a calmar el dolor. Si tiene también aspirina o alguien de la familia tiene aspirina a la mano, hay que administrar 300 miligramos de aspirina lo más pronto posible. Esto nos va a ayudar a disminuir la agregación plaquetaria. Una vez que hemos administrado todo esto, una vez que hemos aislado al paciente, le hemos brindado algún tipo de comodidad, si es posible le dimos isorbide, si es posible le dimos aspirina, debemos prepararnos para ir a la emergencia lo más pronto posible. A veces caemos en el error de querer llamar a los bomberos, o querer llamar a Serenazgo, o querer llamar a los hospitales. Los hospitales tienen muchas veces tanta carga de pacientes que es imposible que las pocas ambulancias que tengan vayan a socorrer a todo el mundo. Y las unidades médicas de los bomberos y de Serenazgo no siempre se dan abasto. Así que deben prepararse para salir lo más pronto posible con el auto de alguno de los familiares o de repente llamar un taxi en el caso que se demore. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de estos pacientes en las primeras 2 horas van a morir. Por eso decía, vamos a esta. ¿Cuál es la idea ahora? Prevenir el paro, ya estar alertados, ir preguntando quién de la familia, de repente tú estudias medicina, o tú eres médico, o tú sabes primeros auxilios, o tú has llevado un curso de reanimación, de prepararnos para el RCP, si esto pudiera ser necesario. En el caso de los problemas neurológicos, los factores de riesgo son muy similares. Y si el tío del cual estamos conversando, en lugar de cogerse el pecho, de repente deja de hablar, o se pone disártrico, o hay un trastorno motor en algunas de las extremidades, o convulsiona, también debemos estar alerta porque estos pacientes pueden entrar en paro cardiorrespiratorio. Dentro de las enfermedades respiratorias, ya hemos dicho que el atragantamiento en los adultos es la primera causa de hipoxia por enfermedad respiratoria. Generalmente lo vamos a ver en el atragantamiento con carne, tanto en adultos mayores como en niños. Si el tío Pedro, por ejemplo, lo vemos que está pasándolo muy bien, se pasó de algunos traguitos y el exceso de alcohol enlentece los reflejos de uno. Si el tío ya usa dentadura postiza, están en la mesa donde están riéndose y están hablando con mucha fluidez. Y de repente el tío Pedro está que habla y se ríe y está simultáneamente comiendo y quizás no mastica adecuadamente, es muy posible que ocurra un atragantamiento. Entonces, si yo veo eso, pues entonces me acerco a la mesa y les pido a la familia que no le den más alcohol, que no le cuenten chistes, que no le permitan hablar mucho y cortarle la carne en trozos pequeños, porque generalmente el atragantamiento ocurre con la carne. Si ocurre el atragantamiento, no es motivo de esta clase, pero hay que realizar las maniobras llamadas de Heimlich, en donde uno se coloca detrás del paciente, coloca el puño de la mano, en este caso la mano derecha, sobre el epigastrio, y con la otra mano se ejerce una súbita presión para aumentar la presión abdominal y permitir la expulsión del cuerpo extraño. Entonces, cortar bien la carne, evitar el exceso de alcohol, evitar el hablar o reírse durante la masticación. En el caso de los niños, a veces los padres les dan de comer mientras el niño está que camina o que corre o que juega. Los niños van jugando, corren, luego regresan por otro bocado de comida y vuelven a correr, y alguna de esas se pueden atragantar. O no es infrecuente que los niños se lleven cosas de la boca, y a veces las canicas o las tachuelas pueden producir la obstrucción.
Muy bien, entrando ahora de lleno a la clase, lo que es el RCP, veamos lo que es la cadena de supervivencia. Han habido algunos cambios en esta última edición del 2020. Le cuento que las guías de RCP del 2020, que es la que estamos presentando, son de la American Heart Association, pero también pueden revisar las europeas que salieron el año pasado, que tienen algunas variaciones, pero esta cadena de supervivencia para el adulto están tomados de la AJA. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Una vez que ocurre el paro cardiorrespiratorio, eh, acceder lo más rápidamente al sistema de emergencia. Vamos a ir detallando poco a poco. Luego, iniciar el RCP con compresiones cardíacas, una desfibrilación precoz, el soporte vital avanzado precoz y los cuidados post-reanimación. Esto era lo que teníamos hasta antes del 2020 en el paciente con paro exhospitalario, acceder al sistema de emergencia, iniciar las compresiones, desfibrilación precoz, el soporte vital avanzado lo más pronto posible, la reanimación en las unidades de terapia intensiva y finalmente viene la etapa de recuperación, que es el último eslabón que se ha agregado en esta guía. En el intrahospitalario es parecido, es la identificación, el sistema de alarma y la desfibrilación precoz es muy parecido. Muy bien, comencemos con el primer punto, el reconocimiento del paro cardiorrespiratorio y el acceso precoz a la ayuda. ¿Cómo reconocemos el paro cardiorrespiratorio? Primero tenemos que ver si el paciente está consciente o inconsciente. Se acercan al paciente, pueden ustedes llamarlo, pueden incluso moverlo un poquito para ver si responde. Si el paciente no responde, ya tenemos un punto. Luego tenemos que valorar si el paciente respira o no respira. Para eso podemos acercarnos, acercar la oreja y ver si el paciente está realmente respirando o no. Podríamos completar esto tomando el pulso del paciente. El pulso que tomamos generalmente es el pulso carotidio, que es el más fácil de tomar. Si vemos que el paciente no respira, no tiene pulso y no contesta, ya estamos hablando del diagnóstico de paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es pedir ayuda. Si estamos en esta reunión, como en el ejemplo que les daba, pues pedir ayuda para que alguien empiece a llamar a las ambulancias o empiece a llamar un taxi si es que lo hubiere, o alguien que además conozca de RCP para que se acerque a ayudarnos. En segundo lugar, pedir un desfibrilador externo automático. No acá en el Perú, yo espero que pronto sea así, pero en los países del primer mundo, así como ahora encuentran ustedes extintores de incendio para apagar los incendios cuando esto ocurra, en muchos sitios existen estos desfibriladores automáticos, muy simples, muy sencillos de usar. Incluso ellos mismos hacen el diagnóstico del paro y te dicen si debes o no desfibrilar. Entonces, si el paro ocurre en un centro comercial, por ejemplo, y el paciente cae, va a llegar la gente, va a llegar seguramente la gente de seguridad del mismo centro comercial o del estadio o donde te encuentres en el teatro, y tú puedes pedirle que te traigan el desfibrilador automático. Si así fuese, en buena hora, porque ahora vamos a ver los beneficios que tienen. En Dinamarca se elaboró un programa público para capacitar a la población en RCP y el uso de este desfibrilador automático. Fue todo un éxito porque se consiguió un retorno de la actividad cardíaca en el 65% de los pacientes. Ya dijimos anteriormente que cuáles son las causas más frecuentes de paro, o las formas o los fenotipos, es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Y dijimos que ellas son desfibrilables. Entonces, si ocurre el paro y la gente común y corriente, el público en general, aprende a usarlo, pues la recuperación del paciente del paro es sumamente alta, sumamente alta. E incluso, cuando llegó ya la ambulancia, 1 de cada 4 ya estaba despierto.
y el alta sin secuela neurológica fue casi un 70%. Recuerden ustedes que les había dicho que el alta sin secuela usualmente es alrededor del 20%. Y estoy hablando de estadísticas del primer mundo. En nuestro país probablemente si ocurre un paro cardíaco en la calle, lo más probable es que la mortalidad sea muy cercana al 100%. Entonces, ¿se debe capacitar a la población? Sí. Y se deben colocar desfibriladores automáticos por lo menos en los sitios públicos. Sí. Esas son claves para modificar de manera significativa la recuperación de los pacientes, tanto de vida como de secuela neurológica. Una vez que ya hemos identificado el paro, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo que nos enseñaban antes era el famoso ABC, la A de airway, la B de breathing y la C de compresiones cardíacas. Actualmente ya comenzamos con la C, o sea, ya no es ABC, sino es CAB. ¿Por qué iniciamos con compresiones? Porque una vez ocurrido el paro, recuerden que este es un hecho súbito, la sangre que se encuentra en ese momento en el corazón y en la circulación es normoxémica. Y todavía la maquinaria celular se encuentra funcionando de manera óptima. Entonces, ¿para qué empezar con la respiración si todavía tenemos sangre oxigenada circulando? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es darle fluidez a esa circulación, a esa sangre normoxémica, a través de las compresiones cardíacas. Entonces, la primera acción que vamos a hacer en un paro cardiorrespiratorio son las compresiones cardíacas. Entonces, hay una circulación residual que todavía podemos utilizar, donde la saturación de oxígeno todavía es óptima. Y esto durante los primeros 4 minutos. Entonces se inician las compresiones, ahora vamos a ver cómo se colocan las manos y las compresiones se hacen 30 compresiones por 2 respiraciones. Esto se hace durante 5 ciclos o 2 minutos. 30 masajes, 2 respiraciones. 30 masajes, 2 respiraciones. Repetimos 5 veces así durante 2 minutos. Luego de haber culminado estos 2 minutos en donde estamos seguros que todavía la sangre que estamos bombeando es normoxémica, comenzamos ya con la apertura de la vía aérea. ¿Qué utilizamos acá? La técnica de frente mentón, que es lo que vamos a utilizar. En cuanto a la desfibrilación precoz, estos equipos son los que se encuentran en cualquier lugar. Hay que solicitarlos muy rápidamente porque ya hemos visto que cuanto más rápidamente lo pidamos va a ser mejor. Son equipos sencillos, portátiles, tienen 2 paletas que te sirven de electrodo para ver qué tipo de actividad eléctrica tiene, si está en fibrilación ventricular o está en taquicardia ventricular, y la máquina te va a avisar si el paciente es desfibrilable o no. Si está en asistolia, te va a avisar que no desfibriles. Si está en fibrilación ventricular, te va a decir desfibrila, simplemente para que apretes el botoncito y puedas descargar al paciente. Pero fíjense ustedes cómo enciende uno el equipo y escucha la orden de la máquina. Y la máquina identifica. Porque ustedes recuerden que esto lo hace el público en general. El público no sabe lo que es una taquicardia ventricular, no sabe lo que es una fibrilación ventricular. Ustedes sí pueden saber eso, pueden identificar en el monitor. Pero la gente del público en general no lo sabe. Entonces, la máquina decide por uno. Y si la máquina te dice que hay que desfibrilar, te avisa también dónde colocar los parches, pides a la gente que se aleje, en ese momento se detienen las maniobras de compresión cardíaca que estamos haciendo y apretamos el botón de descarga. Una vez que la descarga, la máquina te va a avisar si regresaste a ritmo sinusal o no. Esto fue lo que se hizo con en Dinamarca. Se les enseñó a usar este equipo. Entonces estos son los pasos: el encendido, la colocación de electrodos, la lectura del ritmo cardíaco por la máquina, es la máquina la que te dice si se descarga o no, y luego si te dicen que sí,
emite simplemente la descarga. Si la máquina dice que no descargues, pues continúas con las maniobras de RCP hasta que llegue la ayuda. La ayuda ya implica un soporte vital avanzado, el ACLS, en donde ya hemos visto que se va a utilizar pues un equipamiento mucho más grande. Finalmente, el paciente es llevado a una unidad de cuidados postparo o unidades de terapia intensiva con la finalidad de mantener o restablecer la circulación espontánea, es decir, tratar el shock, tratar de mantener una buena presión, tratar de mantener una buena ventilación a través de los ventiladores mecánicos, iniciando una oxigenación al 100%, y la neuroprotección, que muchas veces considera la hipotermia para disminuir las necesidades metabólicas del cerebro. Las convulsiones no son raras, no es infrecuente que dentro de la terapéutica tengamos que colocar difenilidentoína para evitar las convulsiones que ocurren por daño neurológico luego de un paro. Entonces, ¿qué nos dice la AJA? ¿Cuáles son los objetivos iniciales del RCP? Optimizar la función cardiopulmonar y la perfusión de los órganos vitales tras el restablecimiento de la circulación espontánea. El traslado del paciente a un hospital para continuar el tratamiento en terapia intensiva. Inmediatamente, si tomar un electrocardiograma y sospechar si es o no un cuadro coronario agudo, porque si este paro es producido por un infarto, tenemos que ir viendo la manera de hacer una angioplastía o una reperfusión lo más pronto posible. El control de la temperatura, estoy hablando de la hipotermia, para la recuperación neurológica. Y en estas unidades, además, ¿qué se hace? Anticipar y tratar y prevenir las disfunciones multiorgánicas. Recuerden que la hipoperfusión ha ocurrido a todo nivel y puede haber no solamente falla neurológica, sino falla renal e incluso falla hepática. Evitar el daño producido por el ventilador, lo que se llama el barotrauma, e incluso ir regulando la cantidad de oxígeno, porque la hiperoxia también produce daño. Algunas palabras con respecto al factor tiempo en el RCP. Miren ustedes, si el RCP básico se aplica dentro de los primeros 4 minutos y el RCP avanzado en los primeros 8 minutos, la supervivencia es casi de la mitad de pacientes. Pero ¿qué ocurre si ustedes inician el RCP básico muy rápidamente en los primeros 4 minutos, pero la ayuda demora en llegar? ¿Cuánto? 16 minutos. En promedio, veremos que ese 43% de supervivencia se va a convertir en un 10%. Y si nos demoramos en iniciar el RCP básico más de 5 minutos, es muy improbable la supervivencia. Eso ocurre, lo primero que tenemos que hacer es iniciar el RCP básico y esperar que la ayuda llegue lo más pronto posible para tener una tasa de supervivencia aceptable. Un RCP que se inicia luego de los 10 minutos, la isquemia es tan severa que ya comienza a producir serios estragos. Una acidosis tan importante que hace imposible la actividad celular, la entrada de calcio intracelular que provoca la muerte celular, la hipercalemia y una serie de alteraciones que van a ser tan difíciles de tratar que estamos llegando prácticamente a un estado terminal e irreversible del paciente. Entonces, un paciente con 10 minutos de RCP, la verdad es que a veces no vale la pena hacer nada. En términos prácticos, yo les cuento lo que ocurre en la vida real. A veces llega la familia trayendo al paciente en paro. Por historia, tú sabes que tiene más de 10 minutos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? A veces ha pasado que alguien muy escolástico que se pega a la que le dice, bueno, señora, su paciente tiene 11 minutos, ya está muerto, va a pasar a la autopsia y la familia se te va a revelar. Pero si mi hermano estaba hablando hasta hace un ratito,
ha estado moviéndose mientras lo traíamos, usted no le ha dado los primeros auxilios, usted lo está dejando morir. Mi consejo es que cuando estén ustedes de guardia y el paciente llegue en paro, así sea de 15 o 20 minutos, intenten hacer la reanimación para que la familia quede tranquila. No por el ánimo con la idea de que creen ustedes que lo van a sacar, porque miren, los tiempos son muy claros, sino con fines más bien legales. Eso no está en ninguna guía, eso es parte de mi experiencia personal y que ha evitado que tengamos pues denuncias o problemas legales. Recuerden ustedes que cuando ocurre un paro súbito, la familia viene muy sensible y ha ocurrido a veces que han intentado agredir al personal de salud por la no atención. Así que tratemos de hacer las maniobras, aunque sea por un tiempo pequeño, para que la familia quede tranquila. Vamos a repasar entonces las fases de la reanimación. La primera de ellas va a ser la evaluación de la escena. El paro puede ocurrir no solamente en el hospital, sino fuera del hospital. Si es un paro que ocurre en la vía pública, si es el paro que ocurre en medio de un desastre, de repente ocurre un terremoto y alguien le da un infarto o hace una arritmia por la angustia de lo que está ocurriendo, tenemos que ver que la zona, el escenario donde se encuentra el paciente, en donde vamos a realizar la reanimación, sea seguro para el paciente, pero en especial para ustedes. Porque si esto ocurre en la vía pública por un accidente de tránsito o ocurre en medio de un terremoto en una zona en donde las viviendas están inestables, tienen ustedes primero que trasladar al paciente a un escenario seguro que también va a ser seguro para ustedes. Luego, reconocemos el paro cardíaco. Esto ya hemos visto cómo se hace. Entonces, en los paros extrahospitalarios, reconocemos el paro, activamos la red de emergencia e iniciamos las maniobras de compresión. Si es posible, tener inmediatamente el desfibrilador automático, perdón, estoy acá, esta es la exhospitalaria, el desfibrilador automático. Luego, como hemos dicho, el soporte vital avanzado y las unidades de terapia para recuperación, que son las UCIs. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? La C, la circulación, inicio de las compresiones torácicas. ¿Ya hemos dicho cuántas? Sí, ya hemos dicho que son durante los primeros 2 minutos hacer compresiones a una velocidad de 30 con 2 respiraciones. Las primeras son 30 compresiones seguidas, que es con lo que primero comenzamos. ¿Cómo se hace? Se coloca el talón de la mano. Este es el talón de la mano. ¿En dónde? En el tercio inferior del esternón. Y luego colocamos la otra mano y entrelazamos los dedos. Veamos mejor la figura. Recordemos que no colocar el talón de la mano directamente sobre las costillas porque vamos a producir fractura costal y eso va a producir más bien un tórax inestable que no nos va a ayudar mucho. Cada vez que comprimimos, esto va a generar en el tórax una presión positiva y va a enviar la sangre hacia el organismo. Cuando descomprimimos, esto va a crear una presión negativa en la jaula torácica que va a favorecer el retorno venoso, o sea, el llenado de la sangre. Miren ustedes ya la posición, ya van uno adivinando en qué posición va a estar el reanimador. En lo posible, el paciente debe estar sobre una superficie dura. Yo le recomiendo que esté en el suelo, el talón de la mano en el tercio inferior del esternón, la otra mano entrelazada, los brazos quedan perfectamente rectos para que cuando yo haga la compresión, el esfuerzo no lo hagan mis brazos, porque si no me voy a fatigar muy rápidamente. El esfuerzo lo va a hacer mi dorso. Los músculos de la espalda van a ser los que son mucho más fuertes que los de mis brazos, son los que van a permitir mantenerme mejor en el tiempo. ¿Cuánto debo hundir la jaula torácica? Por lo menos 5 centímetros. No por lo menos, alrededor de 5 centímetros. Esto me va a asegurar la compresión del corazón. ¿Cuál debe ser la frecuencia inicial? 100 por minuto. 100 por minuto. De tal manera que la compresión y la descompresión
que sería el tiempo de relajación, sean más o menos equivalentes. Entonces la compresión debe ser fuerte y además debe ser rápida. ¿Por qué 100? Fíjense ustedes los estudios que se han hecho con respecto a la frecuencia. Si la frecuencia cardíaca es muy baja, mi supervivencia es muy baja. Si mi frecuencia cardíaca la tenemos alrededor de 100 o un poquito más, va a mejorar mi supervivencia. Si mi frecuencia es muy alta, de repente ya lo hice demasiado rápido, vuelve a bajar mi curva de supervivencia. Entonces el número 100 no es un número mágico, sino derivado de los estudios hechos con la velocidad de compresión en estos casos. Y en cuanto a la profundidad de las compresiones, es igualito. Tenemos acá en milímetros. Si estamos alrededor de 5 centímetros, la supervivencia va a ser mucho mejor. Si la profundidad es menor, la sobrevida también es menor. Esto sirve tanto para varones como para mujeres. Entonces, profundidad de compresión, 5 centímetros. Velocidad, 100 por minuto. Miren ustedes la posición del paciente. Veamos la posición de las manos, porque es más fácil ver las figuras que estar viendo letritas. Ubicamos el tercio inferior del esternón, colocamos el talón de la mano sobre el esternón, entrelazamos los dedos y miren ustedes cómo quedan. La mano no queda totalmente sobre las costillas para no romperlas, sino para asegurar que la compresión le haga sobre todo el talón de la mano. Miren ustedes la posición de los brazos rectos. Miren ustedes la posición de la espalda, que es la que va a realizar la fuerza para la compresión. Entonces uno desciende y esto debe de quedar perfectamente alineado. Arrodillarse entonces al lado de la víctima, mantener la espalda recta, utilizar el peso del cuerpo para la compresión y el talón de la mano sobre el esternón. 5 centímetros es lo que hace esto, comprime para asegurar la salida de la sangre hacia la aorta y hacia la pulmonar, y la descompresión permite la creación de presión negativa y favorecer el retorno venoso hacia el corazón. Muy bien, se puede hacer también con dos rescatadores. Si hay otra persona que nos pueda ayudar, sería espectacular, de tal manera que uno se va intercambiando. El que hace masaje, luego pasa a dar ventilación y viceversa. Un punto importante es que no debemos perder el tiempo comprobando de manera repetida si hay o no pulso arterial. Solo lo haremos si el paciente comienza a moverse o ustedes notan que empieza a respirar espontáneamente. Luego tenemos la A, que es la apertura de las vías aéreas. En un paciente, en una víctima inconsciente, la pérdida del tono muscular hace que la lengua se desplace hacia atrás y ocluya el epiglotis, de tal manera que el paciente él mismo ocluye su vía respiratoria. Para eso, para sacar la lengua de esa posición, es que hacemos la maniobra frente-mentón. Esto nos va a permitir permeabilizar la vía aérea. Pero si sospechamos que como es un paciente que debe un paro por un accidente de tránsito y sospechamos que pudiera haber lesión de columna cervical y no puedo flexionar la columna cervical, tenemos una maniobra alternativa que es la tracción mandibular. Esa es la maniobra frente-mentón. Miren ustedes, nuevamente está el reanimador está de rodillas, con la mano, en este caso derecha, coloca la mano sobre la frente y flexiona el cuello, y con la otra mano tracciona la mandíbula hacia adelante para sacar la lengua de su sitio. Si hubiera fractura o sospecha de fractura cervical, esa es la tracción mandibular, que también consigue lo mismo, es decir, sacar la lengua de su sitio para evitar la obstrucción respiratoria. Miren ustedes cómo está la lengua en el paciente hipotónico, y al hacer la maniobra frente-mentón, cómo sacamos la lengua y permeabilizamos la vía aérea. Una vez que hemos permeabilizado la vía aérea, comenzamos la respiración
boca a boca, 2 respiraciones de 1 segundo cada uno. Ya les dije a ustedes que tener mucho cuidado con las expresiones del paciente. Si nos animamos a dar la respiración boca a boca, nuestros labios deben rodear por completo la boca del paciente, de tal manera que cuando yo insufle aire, no escape el aire por ningún lado. Debo también ocluir la nariz para que el aire no escape de esa manera. Ahora, si conseguimos por ahí el ambú y tenemos la suerte, pues en buena hora, ¿no? Porque el riesgo de contraer infecciones a causa del RCP es posible, aún colocando eh, un mantel o un pañuelo, igual la saliva o los fluidos o la sangre del paciente puede contaminarnos. Entonces, repasando la maniobra frente mentón, miren cómo se hace la respiración, mire dónde está la mano haciendo la maniobra frente mentón. Esto es utilizando el ambú y aquí tenemos 2 reanimadores, uno haciendo la compresión y el otro dando la ventilación. Obviamente esto es posible que se haga más rápidamente al inicio en un centro hospitalario. Ya habíamos dicho de que no perdamos mucho el tiempo buscando el pulso carotidio. Muchos trabajos han demostrado que se pierde mucho tiempo el reanimador buscando el pulso carotidio. Si el paciente no se mueve, si el paciente no respira, no perdamos mucho tiempo buscando la reanimación. Una vez que conseguimos el éxito y el paciente ya tiene pulso y comienza a respirar, colocamos al paciente en esta posición llamada de seguridad. Es decir, en decúbito, miren ustedes cómo se coloca una mano debajo de la cabeza para que darle cierta altura a la cabeza y mantenga la posición y las secreciones que pudieran haber salgan al exterior y no provoquen obstrucción de la vía respiratoria. El cuello y el tronco en una línea recta y colocar la cadera y la rodilla ambos en 90 grados, de esta manera. De esta manera debe quedar el paciente mientras esperamos la llegada de la ayuda. Pero fíjense ustedes qué es lo que ocurre cuando paramos. Aquí hemos comenzado muy bien, con éxito, 100 por segundo, 5 centímetros, y paramos. ¿Para buscar qué? Para buscar el pulso carotidio. ¿Qué ocurre? La perfusión comienza a disminuir. Cuando reiniciamos las compresiones, miren ustedes, la perfusión coronaria no llega a los niveles que tuvimos al inicio. Ya ocurre una perfusión inadecuada. Y si volvemos a parar, vuelve a caer nuevamente. Entonces, los efectos de esas pausas son bastante deleterios para la perfusión coronaria. Y si tengo un corazón en problemas y encima le disminuye la perfusión, pues esto no está ayudándonos en la recuperación del paciente. Entonces, no estemos paralizando por gusto. Entonces, hasta ahora tenemos como resumen que una vez que hacemos el diagnóstico del paro, activamos el sistema de emergencia, pidamos el desfibrilador automático e iniciemos la reanimación con compresiones torácicas y si tenemos el DAE, pues inmediatamente desfibrilar al paciente. Si tenemos el DAE, pues hasta que llegue el DAE, nosotros no paramos la reanimación. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que si paramos, aunque sea un momento, mi perfusión coronaria se va a caer y las posibilidades de que se recupere el paciente van a ser menores. Algunas palabras para el soporte vital avanzado, ACLS por sus siglas en inglés. Esto ya incluye el uso de un tubo endotraqueal. El problema del tubo endotraqueal es que requiere de alguien muy bien entrenado. En general, en los hospitales, en las unidades de terapia de shock trauma, los médicos están entrenados para colocar este tubo endotraqueal. A veces el entrenamiento no es tan completo o el cuello es difícil o simplemente la posibilidad de que haya lesión cervical hace que usemos otro instrumento que es más sencillo, es más fácil, que es la máscara laringea. Es como un tubo endotraqueal, pero tiene una máscara al final que se conecta directamente con la laringe y nos permite insuflar oxígeno.
es mucho más rápido, se requiere un menor entrenamiento, no se requiere un gran laringoscopio como se tiene ahora videolaringoscopios, y nos brinda una seguridad bastante razonable cuando está bien implantado. Ya aquí ya no utilizamos el desfibrilador automático que habíamos visto en los centros comerciales. Ya tenemos desfibriladores mucho más exactos. Ya la interpretación no lo hace la máquina, lo hace el médico. Y cuando identificamos que estamos en una fibrilación ventricular o en una taquicardia ventricular, inmediatamente descargamos con 200 joules o 250 o 300 según cómo vaya yendo el paciente. La idea es que al desfibrilar transmitimos la energía eléctrica del desfibrilador al corazón para finalizar la FB y reiniciar la actividad del sistema del miocardio. Esto ya lo hemos dicho, está bien claro, cuanto más nos demoramos en desfibrilar, nuestra tasa de éxito va a ir disminuyendo. De la manera que, como hemos dicho, después de 10 minutos, la posibilidad de supervivencia es prácticamente nula. Estos coches, llamados coches de paro, lo van a ver ustedes en las unidades de hospitalización de todos los hospitales. Tienen no solamente desfibrilador, tienen no solamente oxígeno, sino tienen una cantidad de medicamentos que vamos a utilizar durante el paro. Con este desfibrilador podemos identificar la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Ambos, como ya hemos dicho, son desfibrilables. ¿Qué significa eso? Que si yo encuentro asistolia o una disociación electromecánica, aquí no voy a desfibrilar porque no va a responder. Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, más ejemplos de lo mismo. ¿Y qué hacemos? En el paro intrahospitalario, entonces lo primero que tenemos que hacer es iniciar las maniobras de reanimación, de compresión torácica, y en la primera que podamos desfibrilar al paciente. Una vez que lo desfibrilamos, continuamos con los masajes por 2 minutos más, luego volvemos a reevaluar. Uno coloca las paletas y son paletas de electrodo, uno puede ver inmediatamente en qué ritmo está. Si el paciente sigue fibrilando, volvemos a descargar nuevamente y reiniciamos la compresión y la ventilación, obviamente, y colocamos ya la epinefrina. Miren ustedes, las guías nos dicen de que la epinefrina debe ser administrado lo más precoz posible, porque esto hace que la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular responda mejor a la fibrilación. Si no responde adecuadamente el paciente, el siguiente fármaco a usar es la amiodarona, que viene en ampollas de 150 miligramos. Entonces, administrar 2 ampollas de amiodarona también nos va a ayudar. Y nuevamente epinefrina y nuevamente amiodarona. En los pacientes que tienen disociación electromecánica, es decir, ustedes van a ver que en el monitor tiene actividad eléctrica, pero a la hora que tocan el pulso, sea femoral o sea carotidio, no tiene pulso. Entonces, esto se llama actividad eléctrica sin pulso. La etiología es múltiple. Hipovolemia profunda, taponamiento cardíaco, el infarto agudo del miocardio, el neumotórax. Y es importante que busquemos la etiología mientras vamos haciendo las maniobras de RCP. Porque si es un taponamiento, no va a salir del paro por más que le hagamos el masaje. Tenemos que drenar el líquido pericárdico. Y si está hipovolémico, mientras no pongamos volumen, no vamos a, a sacar al paciente del paro. Entonces, mientras ustedes van haciendo la reanimación, debe haber otra persona que interrogue a la familia, que amplíe la historia para ver en cuál de estos cuadros estamos. Porque el tratamiento de shock anafiláctico, el del trastorno electrolítico, el de la acidosis, el de la hipotermia, la hipoxemia, la hipovolemia es completamente diferente. La última forma de paro es la sistolia, no hay ningún tipo de actividad eléctrica, eso tampoco no responde a la fibrilación ventricular. Entonces allí, mientras tengamos la sistolia, hay que seguir con el RCP. Entonces dijimos que de la forma de paro habían 2 que eran desfibrilables, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, y 2 que no son desfibrilables porque no van a responder a la fibrilación, a la desfibrilación, como son la disociación electromecánica y la sistolia,
en donde entre RCP y la adrenalina intentaremos que con la adrenalina el paciente fibrile. Es decir, ¿cuál es nuestra idea acá dándole adrenalina? Que el paciente fibrile. Porque si fibrila, puedo desfibrilarlo. No hay otra manera. ¿Cómo se desfibrila? Colocamos las paletas de electrodo, una en el esternón, otra en el ápex. Cada una tiene un nombre, van a ver ustedes que están enumerados. Hay que colocarlos en posición correcta para que la corriente eléctrica pueda pasar por el miocardio y desfibrilarlo, y no de una manera incorrecta en donde la corriente solamente va a raspar de relancina al miocardio y esto va a ser ineficaz. Entonces, desfibrilamos hasta 3 veces, podemos ir subiendo la carga hasta 360 joules y esperemos que el paciente reinicie su actividad. Si persiste, ya hemos dicho el uso de la adrenalina, el uso de la amiodarona, también podemos usar lidocaína y procainamida e intercalar desfibrilaciones con fármacos, desfibrilaciones y fármaco hasta que el paciente salga del paro. Recordar que también tenemos que ir corrigiendo el equilibrio básico, debemos ir corrigiendo el nivel de los electrolitos. Entonces, si el paciente está acidótico, pues hay que ponerle bicarbonato. Si el paciente está hipovolémico, hay que poner volumen. Ese es el set que se requiere para la intubación del paciente. Se requiere de algún grado de experticia para intubar. Actualmente ya hay videolaringoscopios que te permiten observar la laringe tal y como está, y es mucho más fácil llegar hacia la laringe. Entonces, recordamos nuevamente, y no me voy a cansar de decirles, que el tiempo es crucial. El tiempo no es oro, el tiempo es miocardio. Debemos comenzar entre los 4 minutos para poder asegurar un buen inicio, y si después, y que luego de 10 minutos, el daño cerebral es tan severo que prácticamente hace inútil la reanimación. A veces sale el paciente del paro, pero el cerebro queda completamente plano. Entonces, recordar que una vez que tenemos el RCP, iniciado el RCP, hay que tratar lo más rápidamente posible en desfibrilar al paciente si tenemos una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, y que cada 2 minutos podemos ir intercalando descargas con fármacos. ¿Qué fármacos? Epinefrina, y también podemos utilizar la amiodarona. Como les decía, ir buscando las causas del paro que podamos revertir. Para eso les dejo una mnemotecnia que son las 6 H's y las 5 T's. ¿Cuáles son las 6 H's? Hipoxemia, hipovolemia, hidrogeniones, que se refiere a acidosis, hipoglicemia, hipo o hipercalemia e hipotermia. ¿Y cuáles son las 5 T's? Tensión, se refiere al neumotórax de tensión, taponamiento cardíaco, tóxico, trombosis pulmonar y trombosis coronaria, porque solo así podremos dar el tratamiento del caso. Algunas palabras más solamente para la parte final, que es la atención y el apoyo durante la recuperación. Una vez que el paciente salió del paro, ya lo llevamos a terapia intensiva, aseguramos una buena ventilación, una buena oxigenación, una buena perfusión, aseguramos un buen flujo urinario. El paciente en los siguientes días va a requerir una rehabilitación multidisciplinaria, porque van a quedar secuelas físicas, neurológicas, cardiopulmonares, cognitivas, que van a continuar incluso después del alta del paciente. Y hay que coordinar muy bien con los cuidadores y con los médicos con los que va a continuar para que el paciente pueda regresar a su vida cotidiana y a su vida laboral con algún grado de éxito. Recuerden que hemos dicho que 80% de los pacientes al alta que son recuperados tienen alguna secuela neurológica. Adicionalmente van a tener que ser evaluados por psicología o por psiquiatría porque queda algún grado de ansiedad, depresión o estrés postraumático. Obviamente regresar de la muerte crea siempre algún grado de ansiedad. Esta nueva guía ha tenido algunos cambios que vale la pena remarcar. Se ha vuelto a enfatizar el RCP temprano. ¿Pero por quién? Por parte de los reanimadores legos. Legos se refieren a aquellas personas que no son personal de salud. Entonces,
Esta guía enfatiza, de acuerdo al estudio danés, entrenar a la población general en el RCP básico y contar con desfibriladores automáticos simples en sitios de mucha concurrencia es importante. Esta guía confirma el uso precoz de la adrenalina, al poco tiempo de haber iniciado la reanimación avanzada. Se sugiere la retroalimentación audiovisual para mantener una calidad de RCP y ya cuando en el RCP avanzado medir constantemente la presión arterial, el PO2, el CO2, a fin de mejorar la calidad del RCP. Simplemente para remarcar la importancia de la adrenalina, el uso de vía endovenoso, incluso el acceso intraóseo, cuando la vía endovenosa no es accesible, la atención del paciente en las unidades de terapia intensiva y la recuperación neurológica es pues muy importante y lo remarca la nueva guía. ¿Hasta cuándo hacer la maniobra de RCP? ¿Cuándo debemos parar? Primero, cuando tenemos un diagnóstico erróneo. Ya ha pasado, cuenta la leyenda, no me ha tocado ver, que alguna vez un paciente monitorizado está un poco agitado, se desconecta los cables, pasa el médico o pasa la enfermera, ve la línea de asistolia, lo interpreta como un paro y comienza la reanimación. Entonces, si nos hemos equivocado de diagnóstico, obviamente vamos a parar el paro cardiorrespiratorio. Si estamos en la calle, en el RCP básico, y estamos sumamente cansados y no tenemos ninguna esperanza de que venga una ayuda inmediata, también es una indicación para la reanimación. El tipo de ritmo del monitor, la edad del paciente. No es infrecuente que no solamente sea la edad, pero aunque generalmente se ocurre en los viejitos o en pacientes terminales, pacientes jóvenes pero con enfermedades terminales tipo cáncer, la familia firma el consentimiento para que no le hagan ninguna reanimación. Las circunstancias en que ocurre la muerte. De repente ha sido una muerte traumática, un disparo en la sien, no vale la pena ya reanimar a este paciente. Cuando se han demorado las maniobras de reanimación, sabemos que no han comenzado a los 4, sino a los 10 minutos. Y si ya llevamos en reanimación básica o avanzada más de media hora, pues también estamos autorizados ya a retirar o a suspender las maniobras de RCP. También hay que ver que el paciente debe tener una muerte digna, y no estarlo llenando de agujas y de tubos innecesariamente. Bueno, chicos, eso era todo lo que tenía que presentarles, un poquito más de 100 diapositivas. Si tienen alguna pregunta. Disculpen la velocidad, pero no había mucha manera de poder contarles todas las diapositivas. Sigue, a ver. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, buenas noches. En la maniobra de Heimlich para cuando hay algún atoramiento, ¿es la misma maniobra también para los niños? Bueno, le dije que en realidad la clase no era sobre Heimlich, creo que vale la pena que hagan ustedes una charla sobre Heimlich, porque quizás vean con más frecuencia ustedes ahora estos famosos atoros más que un paro cardiorrespiratorio. Pero en los niños, tanto las guías para el paro cardiorrespiratorio como para Heimlich es diferente. Es diferente y valdría la pena que lo revisaran, pero no es exactamente igual. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Doctor, me parece que no hay ninguna pregunta. Todo ha quedado claro. Muy bien. Eso es todo conmigo entonces. Más bien, la delegada de mi grupo de prácticas, hablo contigo a las 8 de la noche, ¿te parece? Para ponernos de acuerdo ya con la secuencia de las prácticas. Sí, doctor, está bien. Gracias, chicos. Buenas noches. Gracias, doctor. Chicos, por favor, no se olviden de prender su cámara para poder tomar la foto.